Hola, buenas tardes, bienvenidos a Informatec. Estoy aquí con mi compañero Emiliano y yo me llamo Lucía. Hoy vamos a hablar de la historia económica del siglo XX. Durante el Porfiriato se empezaron a desarrollar ciertas ramas de la agricultura que su producción se destinaba a la exportación. Durante los años de la Guerra de Independencia, los problemas económicos del país agravaron. El 24 de octubre de 1929 cae la Bolsa de Nueva York, que produce una parálisis de la exportación al resto de América Latina y la caída de los precios en las materias primas. El administrador del presidente Lázaro Cárdenas se inició la reforma agraria, que fue en 1935. Gracias a esto se nacionalizó la industria petrolera. En 1940-1955 se inició el modelo de industrialización sustitutiva. Ahí se crearon las bases para un proceso de industrialización en México. La segunda fase del MIS fue de 1955 a 1970 y fue caracterizada por un endeudamiento con el exterior para poder financiar el gasto público. La crisis del MIS fue de 1970 a 1982, que fue el estancamiento de las exportaciones y aunado a una recesión mundial. El modelo neoliberal en México empezó en 1982 y está actualmente. México se adhiere al GATT en 1986 y firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde se invita a la inversión extranjera. Se inicia la creación del mercado de derivados. Las tasas de interés estadounidenses obligaron a México a devaluar hasta el 40%. En 1996, México da señales de recuperación económica y logrando una estabilización económica en 1997, que hasta hoy se ha mantenido. Continuamos con mi compañera Natalia, que les hablará del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, los cuales son Estados Unidos, Canadá y México. De acuerdo al periódico El Financiero, los aranceles que pagaría México sin el tratado para enviar a Estados Unidos sería de 1.9% en el sector industrial y 6.4% en el agropecuario. El arancel que pagaría fábricas mexicanas al gobierno estadounidense por exportar camionetas tipo pick-up podría llegar hasta 25% sin el tratado. De acuerdo al periódico El Universal, el 80% de las exportaciones mexicanas se destina a Estados Unidos, por lo que salir del Tratado de Libre Comercio tendría un efecto importante a la actividad económica de México, ya que las exportaciones equivalen a un 37% del PIB. Se encarecería la importación de maíz, la soya y otros granos, que aumentaría el precio de los cárnicos. El intercambio con Estados Unidos se regiría por las normas de la Organización Mundial del Comercio, y estas no representan una carga arancelaria elevada. México encontraría otros mercados de exportación. De acuerdo al periódico El Financiero, México perdería casi 1 millón de empleos de baja calificación. De acuerdo al periódico Forbes, la moneda mexicana podría elevarse hasta 22 o 23 pesos por dólar. Ahora vamos con mi compañera Sonia, que hablará de la economía actual en México. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, México se encuentra en el puesto número 15 del ranking de las mayores economías del mundo. Con un valor de 1.14 billones de dólares, nuestro país representa el 1.54% de la economía a nivel global. Además, que en el continente americano, México se sitúa como la cuarta economía, por debajo de Estados Unidos, Brasil y Canadá, y por encima de países como Argentina, Colombia y Chile. Según los datos del Banco Mundial, las condiciones de los mercados financieros han mejorado a medida que el peso se ha apreciado respecto al dólar, después de una significativa depreciación a principios del año pasado. El aumento de la competitividad externa derivado de la depreciación acumulada de la moneda durante los últimos 3 años y el fortalecimiento de la producción industrial de los Estados Unidos han revitalizado las exportaciones mexicanas. La inflación anual de los precios al consumidor alcanzó su punto máximo en 6.7% en el mes de agosto, tras el impacto de los aumentos en los precios de los combustibles domésticos al comienzo del año pasado y algunos traspasos por la depreciación acumulada de la moneda. El gobierno sigue comprometido con su programa de consolidación fiscal a mediano plazo, que debería mantener el déficit global a mediano plazo en 2.5% del PIB y situar la deuda pública en una trayectoria descendente. La inversión total permanece igual por segundo año consecutivo, arrastrada por una caída de la inversión pública. El periódico El Universal informa que durante el 2017 la economía mexicana reportó su crecimiento más bajo en 4 años,
principalmente por la contracción de la producción industrial. A continuación, tendremos una entrevista con un economista, el cual nos hablará sobre las repercusiones del Tratado de Libre Comercio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Óscar Fernández, soy economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y tengo 4 preguntas que responder. La pregunta número 1, ¿qué es el TLC? El TLC es un tratado de libre comercio que, como su nombre lo indica, busca fortalecer el comercio entre 3 países eliminando barreras de entrada. Esto quiere decir eliminando aranceles con el fin de facilitar el comercio que puede existir de estos 3 países respecto al resto del mundo. Eso es el TLC. Número 2. ¿Qué pasaría si no se renueva? Bueno, si no se renueva, todos estos aranceles se eliminarían. Sin embargo, en el corto y mediano plazo lo que sucedería es prácticamente nada. Las redes comerciales que existen en estos 3 países y que se han fortalecido a lo largo de los años van a permanecer ahí, no se van a ir a ningún lado. Digamos que México logró especializar su comercio de tal modo que los bienes que produce y que vende dentro de este Tratado de Libre Comercio a Canadá y Estados Unidos son bienes que no es fácil sustituir la producción de estos. Quiere decir, producir automóviles no es sencillo. Producir televisiones tampoco es fácil. No puedes poner una planta para producir televisiones de un día a otro. Entonces, los efectos de que no se renovara el Tratado de Libre Comercio, digamos que no serían tan grandes. Al contrario, podrían llegar a beneficiar al país en el sentido de permitirle diversificar la producción de estos productos en el resto del mundo. Ventajas del TLC. Crear tratados de libre comercio en el mundo se volvió un poco moda en los 90s. ¿Cuál era la ventaja número 1? Crear bloques económicos. Esto quiere decir, existía la globalización a nivel mundial, pero nadie quería entrar a la globalización solo. Todos querían entrar a la globalización en bloque, unido a otros países. México logró insertarse en la globalización de una manera inteligente, ya que si es verdad que podíamos vender bienes y servicios a otros lugares en el mundo, firmando nuevos tratados de libre comercio, por ejemplo con Europa, la realidad es que México la mayor parte de su producción y sobre todo de los bienes comercializables los colocó en el bloque donde él decidió insertarse en este mundo de globalización. Entonces, las ventajas de la globalización para México hoy día es tener productos mejor desarrollados, con mayor tecnología, con un nivel de integración muy alto, con un nivel de especialización muy alto, lo que le permite a México insertarse dentro de este mundo globalizado de una mejor manera. Redujo la producción, o mejor dicho, la comercialización de bienes petroleros y logró modificarlos por la venta de productos mucho más diversificados como son bienes industriales, que es hoy el 75% de las exportaciones de México, ¿no? Solo 20% está relacionado al petróleo y bueno, antes de entrar al Tratado de Libre Comercio las cifras estaban invertidas, 70%, si no es que 75% de los productos que vendía México en el exterior estaban relacionados al petróleo y ahora logró modificarlo por solamente 20% petróleo y 75% bienes industriales. Estas son las ventajas para México en términos exclusivos del Tratado de Libre Comercio y las mejoras son evidentes. Objetivos del TLC, la última pregunta. ¿Cuál es el objetivo del TLC? Como ya lo he venido platicando, uno de los objetivos es eliminar las barreras a la entrada de productos entre los países miembros de estos tratados de libre comercio. Esto quiere decir
México y Estados Unidos decidieron integrar sus economías en un cierto número de productos con el fin de beneficiarse a ambos, ¿no? México como productor muy en particular, les diría, de automóviles, logró volverse uno de los países más importantes en la producción de autos, y Estados Unidos se benefició al tener productos de un precio barato. Esto quiere decir el consumidor de Estados Unidos salió beneficiado del todo libre comercio, y México, a nivel de producción, los productores se vieron beneficiados al tener un mercado con las dimensiones que se necesitaban para crear economías a escala. Bueno, estas son las 4 preguntas. Yo me despido. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana a la misma hora.